Mira cómo juegan. Están contentos. Oigan, ¿quieren estas llaves? Pues quítenmelas. Ja, ja, ja. Con permiso. Uy, no eran llaves. ¡Ah! What the fuck? ¿Qué acaba de pasar? Estoy solo, nadie me quiere. Jaja, te arrojaré. Me gustaría. Tengo una gran idea. Los niños me sacaron volando. ¿Qué? ¿En serio? ¿Cuando tu hijo está solo tomamos un smoothie? Sí, esos niños no quieren jugar con mi hijo. ¿Por qué será? ¿Acaso esos niños igual son racistas? No es cierto. Sí. Encontramos a su hijo y a otro. ¿Qué hicieron? Se mancharon de chocolate. Ayúdame a construir esta piscina. Aunque tú nunca la vas a probar. Toma por malo. Ya volví, cariño. ¿Dónde están? Ya volví. ¿Qué? Un montón de cosas diciendo que Paco Vejen usa bots. ¿Qué pasó? Estoy construyendo una piscina diciendo Paco Vejen usa bots. Ok, nunca me van a convencer. ¿Qué Paco Vejen usa bots? Olvídenlo, ya no hay que hablar de ese tema. Por favor, cálmate, ¿sí? Vete y trataré de defender a este Paco Vejen. Vete niño, nadie te quiere. Uy, vete. Bueno, adiós. Ya vete niño. Jajaja, ese niño no lo conozco. Por favor, es tu hijo. Ajá, ¿a poco es mi hijo? ¿Nos parecemos? A ver, dime, ¿en qué nos parecemos? Vámonos. Me dieron un cabezazo. Oh, me dieron un cabezazo. ¿Qué te pasó, mi vida? ¿Te dio un cabezazo? Sí. Le dices un cabezazo al bebé. Le dices un cabezazo y no te arrepientes. Fue un accidente. Ahora vas a decir que es un accidente. Primero Paco Vejen, ahora dices que es un accidente. Primero dijiste que Paco Vejen usaba bot, luego que es un accidente. ¿A poco? Sí, ya te quiero. Mamá, ¿Paco Vejen usa bots? Claro que sí, dale con la misma cosa. Un caballito de mar. Quiero esa sopa. Boletitos diciendo que Paco no usa bots. Mira, aquí dice chocolate. Paco no usa bots. ¿Ves cómo el mundo? En esta caja decía que Paco sí usaba bots. Uy. Ay, Michael, ¿qué haces en ese cocodrilo que decía que usaba bots, Paco? Folleto, Paco sí usa bots. Folleto, Paco sí usa bots. ¡Diablos! ¡Oh, me dieron los bajos! Paco no usa bots. Tengo un boletito de Paco no usa bots. Venga. Y tengo un boletito de Paco no usa bots. Me dieron los bajos. ¿Qué pasó con los boletos? ¿Te creyeron? Sí. Ya este conflicto se está volviendo más grande. Me corté. Ya se está volviendo un conflicto muy grande. Hay que hacer que las cosas cambien. En serio, ¿Paco Vejen usa bots? ¿Es una broma?
Gracias. Oye, eres un menso. ¿Acaso sabes mucho? Paco VG usa bots. Gracias. Mensos. ¿Qué? Sí, no te preocupes. Además estamos diciendo que Paco VG no usa bots. ¿Es una broma? ¡Usa bots! Usa bots, Paco, sí. Hay que formar un grupo de las ladies que saben que Paco usa bots. Oigan, cállense. Paco no usa bots. ¡Mentiroso! Te demandaremos. Oiga, espere. A mitad de precio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué dice? A ver, hay que firmar. Es así. Ellos no le crean. Ellos dicen que Paco, según, no usa bots. Obvio que Paco sí usa bots. Obvio que sí, señora. Le patina el coco. Oiga, tengo una duda. Por favor, váyanse. Nadie le va a creer que Paco no usa bots. Bueno. Firmaremos solo para que usted se vaya. No le creo nada. Bueno. ¿Qué pasará si firmo? ¡Ah, no me quiero ir! Paco sí usa bots. Sí, yo ya lo sé, pero estoy traicionando a mi amigo para que crea que soy buen amigo. Fue buen amigo. Bueno. No me quiero ir. Bueno, aquí se lo cuido. Que está tratando de convencer a un niño chiquitito de que según Paco no usa bots. ¿O qué? ¿En qué mundo vivimos? ¿Qué? Sí, todos sus videos de Paco VG. Oiga, no ofendan a Paco. ¿Qué ibas a decir sobre sus videos? ¿Qué ibas a decir sobre sus videos? Que Paco VG hace sus videos muy kawaii. O sea, ¿chidos? No, muy feos. ¡Oh! ¡Oh! Eso le pasa por convencer a mi hijo. ¡Oh! Vámonos, tesoro. Soy Flash. ¿Por qué viene vestido de Flash? Soy Flash, recorrí todo el mundo y vi como Paco usaba bots. Te quedó precioso, cariño. Por favor, vente. Ven. Eso, eres un buen niño. Ahora, Paco VG no usa bots. Te daré 20 pesos y finges que ese Paco no usa bots. Bueno, ahora les voy a dar un discurso sobre que Paco VG no usa bots. ¡Uy! Volantes para todos. Volantes. Bueno, ¿alguien de ustedes? Ni aún comenzado la pregunta, pero bueno, ¿Paco VG sí usa bots? Claro que no, niña. Ahora ponte a leer tu diálogo. ¿Alguien más? Paco VG no usa bots. Entiendan, chamacos. A ver, entonces todos dijeron que Paco VG no usa bots. ¿Eso es lo que dijeron? ¿Eso es lo que dijeron? Claro que no, tacaño. Sacándome el moco. No le creemos. Paco VG usa bots. Rompiendo hojas. ¿Por qué rompes esa hoja, chamaco? Paco VG no usa bots. No usa bots. ¿Qué les pasó? ¡Guerra! ¡Batalla! ¡Hay que defendernos! Paco VG sí usa bots. Chamacos. Soy Flash. Paco VG no usa bots.